El pobre es pobre porque quiere. Yo soy Michelle Nadine y acá hablamos de filosofía. Hay frases que suenan sumamente simples, sumamente repetidas, pero que en realidad esconden una estructura ideológica. Por ejemplo, que si trabajas duro vas a salir adelante, que si eres pobre es porque no te esforzaste lo suficiente, o incluso que el mérito personal te va a llevar a donde tú quieres. Nos lo repiten tanto que terminamos creyendo que la pobreza es un asunto de decisiones personales, de mérito o de voluntad. Pero ¿qué pasa si en realidad la pobreza no es un resultado de consecuencias de decisiones individuales, sino un resultado estructural? Ya el filósofo esloveno Žižek habla de algo llamado la violencia invisible, aquella que no se ve, no golpea, no dispara, pero atraviesa nuestras vidas a través de las instituciones, las leyes, el lenguaje y las estructuras económicas. Y es aquella violencia que se normaliza, la que opera cuando decimos que así son las cosas y que no hay manera de cambiarlas. En nuestra época, la carencia se presenta como una elección, no como un resultado. Pero esta ilusión de que pobre es pobre porque quiere es un mecanismo perfecto de un sistema que necesita desigualdad para sostenerse. En el libro sobre la violencia de Žižek existen 6 reflexiones, las cuales plantean ideas tanto incómodas como reveladoras. La violencia más peligrosa no es la que vemos, sino la que ya se volvió parte de nuestra realidad. Y Žižek distingue 3 tipos de violencia: la violencia objetiva, la que tiene un agente visible, una agresión física, un crimen, una guerra. Es la violencia que conmociona, la que los medios muestran y condenan. Por otra parte, tenemos la violencia simbólica, la que se ejerce a través del lenguaje, las representaciones y las normas culturales. Es la que se infiltra en la manera en que hablamos del otro, en la que estereotipamos y en las narrativas que legitiman jerarquías. Luego tenemos la violencia sistemática, la más profunda y menos perceptible. Y un ejemplo que tenemos de esto es cuando a los migrantes se les dice ilegales y se toma un grupo vulnerable para criminalizarlos. Por ello decimos que la violencia sistemática no necesita golpes, sino que opera desde la normalidad. Está en el desempleo estructural, el cual consideramos inevitable, la falta de oportunidades, en los barrios marginados, en los cuerpos agotados que trabajan 12 horas por un salario que no les alcanza para sobrevivir. Y este es el tipo de violencia que nos hace aceptar lo inaceptable, como la cruda realidad. Existe también un mito en la meritocracia. Desde la sociología, Pierre Bourdieu demostró la idea de que el éxito o el fracaso dependen únicamente del mérito personal. Propuso de hecho el concepto de habitus, el conjunto de disposiciones y hábitos que determinan nuestra manera de pensar, desear y actuar en el mundo. El hábitus no se elige, se hereda y está profundamente determinado por nuestra posición social. Así como el buen gusto no es una acción libre, sino una respuesta al capital cultural y simbólico. El éxito económico también responde a un conjunto de condiciones estructurales: educación, redes sociales, herencia, tiempo, estabilidad, salud mental, acceso a recursos. Decir que el pobre es pobre porque quiere es como decir que alguien tiene mal gusto por elección, y ambos juicios son resultado de estructuras invisibles de dominación. En el plano económico, la violencia estructural se manifiesta en lo más cotidiano: salarios que no alcanzan, rentas impagables, inflación constante y trabajo sin derechos. Trabajar ya no garantiza una vida digna. El sistema lo sabe, pero prefiere culpabilizar al individuo, diciendo que no estudió lo suficiente, que mejor debería emprender, y el problema es que no se esfuerzan. Sin embargo, lo que hay detrás es una lógica de explotación funcional. El capitalismo necesita la pobreza para sobrevivir. Necesita una masa de trabajadores que acepten condiciones precarias porque no tienen alternativa. Y como explicaría Marx, el trabajo asalariado no busca dignificar, sino reproducir la desigualdad. El valor que produce el trabajador se concentra en manos de quienes controlan el capital. Por lo tanto, la pobreza no es un accidente, no es una elección, es una necesidad del sistema. Porque justamente hay leyes que protegen al capital. Las leyes, tanto políticas como públicas, que se presentan como muy neutrales, suelen proteger antes al capital que a las personas. Veamos algunos ejemplos contemporáneos: reformas laborales que abaratan el despido o promueven el empleo temporal en nombre de la flexibilidad. Luego, los famosos impuestos regresivos, donde quienes menos tienen pagan proporcionalmente más que los dueños del capital financiero. También tenemos el desmantelamiento de los sistemas públicos, como la salud o la educación, para reducir gastos, desplazando el costo de vida hacia el individuo. Todo esto configura un entramado que mantiene las jerarquías existentes. Por ello, Žižek lo describe con muchísima ironía. Vivimos en un sistema que se presenta como democrático,
pero donde las decisiones fundamentales están ya tomadas por el mercado. Por ello, la política en realidad ayuda a la desigualdad, no la elimina en muchos casos. Ahora bien, la pobreza no solamente se sufre, sino que también se culpabiliza. La ideología meritocrática, tan celebrada en el discurso neoliberal, transforma las desigualdades estructurales en historias personales de éxito o fracaso. Aunque no lo crean los chairos hijos de perra, sí, yo era pobre. El pobre es flojo, irresponsable o incapaz de administrarse, mientras que el rico es disciplinado y visionario. Si hoy soy rico, es por el esfuerzo mío. Y esta narrativa cumple una función política, y es evitar que cuestionemos el sistema. Porque si la pobreza es culpa del pobre, entonces el sistema no tiene nada que ver. Zygmunt Bauman llamaba esto la individualización de la precariedad, donde los problemas colectivos se reinterpretan como fracasos individuales. En pocas palabras, el sistema te deja caer y te culpa por no triunfar. Por ello, la meritocracia se ha convertido en la nueva religión secular del capitalismo. Promete salvación a través del esfuerzo, pero omite el problema de la desigualdad. Quien nace pobre carga con una desventaja estructural que el esfuerzo individual no puede compensar. Por ejemplo, la educación deficiente, la discriminación, las conexiones sociales limitadas, el acceso precario a la salud o el tiempo libre. Sin embargo, el sistema meritocrático insiste en que si quieres, puedes. La consecuencia es devastadora. La pobreza deja de ser una injusticia social y se convierte en un fracaso moral. El fenómeno del trabajador pobre es la prueba más evidente de esta contradicción. Personas que trabajan tiempo completo, fines de semana, y aún así no logran cubrir las necesidades básicas. Pero el sistema lo celebra como resiliencia, convierte la precariedad en virtud. El sacrificio se vuelve una forma de dignidad. Es el equivalente a lo que Byung-Chul Han llamaría autoexplotación consentida. El sujeto que se explota a sí mismo creyendo que es libre. Y todo esto es porque es mucho más fácil culpar al individuo que a un sistema. Hay una razón por la cual este sistema persiste, y es porque culpar al individuo ahorra el costo político de transformar las estructuras. Permite mantener intacto el orden, mientras que se promueve la ilusión de la movilidad social. Por lo tanto, el pobre no es pobre porque quiere, es pobre porque el sistema necesita que alguien lo sea. Que la desigualdad no es un error, es una condición de posibilidad del capitalismo. Mientras existan personas que crean que la desigualdad es natural, Sí, yo era pobre. que el pobre está en esa condición porque le da la gana, Pobre. o porque no se esforzó lo suficiente, el orden económico y político seguirán funcionando sin resistencia. Porque cuando la injusticia se convierte en mérito y la explotación en virtud, nos mantenemos ocupados juzgando al individuo en lugar de cuestionar estructuras. Va a parecer que ando llorando en el video. Ok. Si te gustó este video, no olvides darle like, seguirme y comentar. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.